Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la parte del mundo donde estéis. Bueno, pues arrancamos con un temazo hoy, cómo prepararse a todos los niveles para los tiempos que vienen. Pues solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver cómo está todo cambiando. Eh, Vemos en otras partes del mundo mucha guerra, sufrimiento, hambre, personas damnificadas, desastres naturales. La gente está entrando en pánico. Me comentaron el otro día que en México la gente está preparándose también a todos los niveles, que hay mucho miedo ante todos los cambios que ha habido últimamente. Y de alguna manera, pues algo estamos sintiendo en el alma, que hay algo que hemos venido a hacer, algo que está inminente, pero es que no sabemos bien lo que es o qué postura tenemos que tomar ante lo que pueda venir. Cuando entendemos que el ser humano está en un proceso de continua evolución, cuando vamos más adentro, dentro de nuestro alma, tenemos más idea de lo que está por venir si vamos desde la calma, desde el amor, desde la paz, sin entrar en lo que sería, como para muchos, posibles motivos para una psicosis colectiva de miedo, de pánico, como es habitual en el ser humano. Cuando hablamos de la evolución del planeta desde el año 2012, que realmente es cuando terminó el calendario maya, ha habido cambios realmente que se han podido percibir a nivel científico. Hemos visto recientemente, solo el 1 y el 2 de abril, después de 11 días consecutivos, una ausencia total de actividad solar con respecto a explosiones o tormentas solares, y esas imágenes captadas han sido sin manchas, ninguna mancha solar evidente durante 11 días consecutivos, lo nunca visto, es una locura. Entonces, los días 1 y 2 de abril hubo 5 llamaradas intensas que fueron capaces de causar bloqueos en comunicación. Realmente tenemos que fijarnos mucho en lo que está pasando con el Sol. Yo recuerdo hace muchísimos años, estamos hablando de hace 20, 25 años, el que fue mi maestro de los cursos Zen, él nos decía siempre, fijaros, prestar atención con lo que está pasando en el Sol. Observad, es muy importante porque, claro, estamos hablando de pura ciencia. A partir de octubre de 2016, tanto los Estados Unidos como Europa mandaron una alerta de tormenta solar por su gran actividad y además hablando de una gran magnitud. Y si nos quedamos pensando, a ver, ¿y si pasara algo? ¿Y si hubiera una gran tormenta solar? ¿Estamos preparados para esa magnitud de accidente, el impacto que tendría sobre el planeta? ¿O tenemos realmente lo que llamaría una carencia total de planes de emergencia? El impacto de los rayos del Sol, cuando hay una llamarada de tal magnitud que alcanza la Tierra y puede impactar sobre lo que sería el magma, que es ese jugo de la Tierra, lo que está en el centro, el 70% del cual está compuesto por hierro, con lo cual el impacto sobre el campo magnético, siendo hierro, sería todavía mayor si lo contemplamos así. Cuando hay ese movimiento irregular del magma, también afecta a lo que son esas conexiones debajo de la Tierra entre las placas tectónicas, la unión entre volcanes, el movimiento sísmico en general. Todo se mueve por dentro y se refleja en la corteza o más allá.
del planeta Tierra. El impacto también podría tener una mayor influencia sobre centrales nucleares, la red eléctrica, satélites. De hecho, Alemania últimamente ha solicitado a la población que disponga de víveres para un mínimo de 20 días. ¿Tendría relación con algún miedo que están anunciando de parte de la NASA sobre unas posibles sospechosas tormentas solares? El clima está viéndose también muy afectado. El sol obviamente afecta al campo magnético de la Tierra, afecta al clima en general. Si miramos ahora, simplemente hablando de clima y el agua, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Inundaciones muy, muy intensas, mirad Perú, miremos también Colombia, Argentina, y tampoco hace falta mirar mucho más lejos de España. Grandes inundaciones en Málaga, también en Sevilla, y curiosamente hemos tenido granizo en las Islas Canarias. Esto es casi inimaginable, ¿no? Con las temperaturas que hay en esa parte del país. Gran ciclón Debbie en Australia. Todo afecta a todo nuestro entorno, pero también cómo afecta el sol al ser humano. Nosotros también tenemos un campo magnético, al igual que el planeta Tierra. Nuestro campo magnético también, cuando se ve afectado, pues afecta a nuestro sistema nervioso. Pero la Tierra también tiene su propio campo magnético. Ese polo magnético, curiosamente, se está trasladando. Se empezó a medir a partir de 1831 y después, hasta la fecha de hoy, se ha desplazado un total de 2.000 kilómetros desde 1831 hasta ahora. Eso es una barbaridad, ¿no? De hecho, esas auroras boreales ya se pueden percibir en zonas ya hacia el sur, hasta incluso en España se ha llegado a ver una aurora boreal. Se ha detectado también que su velocidad está cambiando, se está aumentando. El cambio de polos, también esa inversión de polos, la inversión magnética de los polos, ya se ha producido 400 veces en 300 millones de años. Y de hecho, según los cálculos de los científicos, en el planeta Tierra ya debería haberse producido por cálculos reales. Vemos también cómo las aves y los cetáceos están desorientados. Grandes agujeros están apareciendo también alrededor de todo el planeta. Esto también se asocia a este fenómeno. El campo magnético ha perdido el 15% de su potencia en estos últimos 150 años. El campo magnético de la Tierra es tan necesario para protegernos de radiaciones solares y las radiaciones cósmicas. Debido a su debilitamiento en estos tiempos, ¿qué es lo que estamos viendo? Un gran aumento de cáncer de la piel. Los satélites están también más vulnerables a la exposición a radiaciones cósmicas debido a esa falta de campo magnético que puede proteger del mayor impacto. Entonces, si se estropean satélites, ¿qué va a pasar con las telecomunicaciones en general? Los GPS empezarán también a fallar y los sistemas de navegación, miremos en los aeropuertos, según comentan, tienen que irse ajustando con mayor frecuencia el balizaje y la señalización de las pistas de aterrizaje. ¿Por qué? Porque se está ya cambiando tanto que ya no pueden guiarse por las mediciones de antes. Todo está cambiando. Miramos también cuáles han sido los mayores desastres que han afectado al ser humano desde el año 2004, por ejemplo, en Sumatra.
280.000 personas perdieron la vida debido a un terremoto con 9,1 en la escala de Richter. Huracán Katrina, víctimas, 1.833. 2005, Cachemira, 7,6 en la escala de Richter, 86.000 víctimas. Un ciclón en Birmania, 150.000 personas perdieron su vida. 2008, China, otro terremoto, 69.000 personas perdieron su vida. Haití, en el 2010, 300.000 personas fueron víctimas de ese terremoto. En Japón, 2011, escala de Richter, 9. 20.000 personas perdieron su vida y todavía está dando de sí todos los efectos secundarios de semejante desastre. De hecho, hablando de Fukushima, 300 toneladas de agua radiactiva, de contaminación radiactiva, todavía se están liberando dentro del mar y todavía tienen que mantenerse ahí enfriando los reactores para evitar que se sobrecalienten para luego producir mayores efectos. Todo esto podemos decir que el mar, el océano Pacífico, está altamente contaminado. Pero ¿quién habla de eso? ¿Quién nos informa? Si vemos todo lo que nos está rodeando, tenemos que pensar cómo nos podemos preparar. ¿Y si pasa algo? ¿Y si pasa hoy? ¿Y si pasa mañana? ¿Estás preparado? ¿Estás con tu parte física, tu parte mental, tu parte espiritual? ¿Estás alineado con estos cambios? Sea lo que sea, tenemos que estar preparados solo por si acaso. Eso primero nos dará paz. Fijaros que hace tantos años ya en países nórdicos, por ejemplo, yo tengo familia en Suecia, lo más normal en Suecia es construir una casa con un lugar debajo de la casa totalmente aislada, protegida contra posible contaminación por radiación, con alimentos, con provisiones, con lavabos también preparados con químicos por si acaso, agua, medicación, cualquier cosa. Si hubiera ahí contaminación de radiación por una guerra nuclear, un escape nuclear, lo que sea, pues la gente está preparada y es lo más normal del mundo. En otras partes del mundo también ya se está hablando de esto. En América la gente está tomando conciencia y están empezando a dar la orden de que la gente tenga conciencia de lo que es supervivencia en el caso de una guerra nuclear. Bueno, pues la gente nos enseña, podemos mirar en internet y ver cómo preparar una mochila para X tiempo en el caso de que tengas que salir corriendo de tu casa, en el caso de que fuera necesario. Podemos mirar de tener siempre preparado ese tipo de recurso para salir. Sobre todo la gente que vive cerca de la costa, que luego en el caso de que hubiera un aviso de un tsunami, estemos donde estemos en el mundo, que pudieras tener una mochila para salir y correr montaña arriba, a una altura de 200, 250 metros para estar seguros en el caso de amenaza. Entonces, ¿qué vas a poner en esa mochila? Para tener preparada por si acaso, ¿no? Pues tener una mochila que puedas cargar durante horas de caminata y que no tengas que abandonar porque no puedas cargar con ese peso. Tener lo más imprescindible, primero linterna, agua, preparar ropa para el frío. Siempre estamos de tiempo a quitar ropas y cosas en el caso de que hiciera calor, pero si hiciera frío, si de repente hubiera una bajada muy, muy brusca de temperaturas,
uno se muere antes por el frío que no por el calor. Entonces, tener ropa, calzado, tanto para frío como para agua, como para hielo, pero sobre todo lo que nadie normalmente se prepara es para el barro. Porque si hubiera una mezcla de agua y tierra y tienes que escalar montaña arriba y no tienes un calzado adecuado, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Contar con barro. Linternas, agua, un botiquín siempre de primeros auxilios, papel higiénico o Kleenex, toallitas húmedas, un cuchillo, tijeras, una manta térmica que no pesa nada y siempre es un buen recurso para aislar un frío intenso, ropa impermeable y una repuesta de ropa, sobre todo calcetines, ropa interior, barritas energéticas, frutos secos de fácil llevar encima, algo para potabilizar el agua, ya existen pastillas de ese tipo, una mascarilla, gafas de sol o gafas para proteger contra el viento. Se puede anticipar también que pudiera haber vientos de muy, muy alta intensidad que si te expones, pues te cortan la piel, te pueden cegar al levantar tanto polvo, tanta tierra. Entonces hay que tener eso también en cuenta. Yo siempre aconsejo también llevar algunos aceites esenciales de grado terapéutico que pueden servir como primeros auxilios también, tanto para tomar como para aplicar tópicamente. Lo que más me viene a la mente es el aceite esencial de limón. En el caso de tener que pues protegerse de un agua que no sabes si está en condiciones o no, pues el limón va a ayudar a desinfectar y protegernos como si fuera un antibiótico. Va a ayudarnos en nuestra primera línea de defensas. La menta también se puede aplicar tópicamente, ingerir y ayudará a calmar en el caso de dolores musculares, esguinces. Y la lavanda también para calmar en el caso de molestias, heridas en la piel, quemaduras, va a ser... Esos tres aceites yo los tendría muy en cuenta a la hora de cargar en la mochila. Recuerda tener tu medicación habitual, también unas reservas, por si acaso que luego no te pille, por ejemplo, si tomas insulina habitualmente, que tengas provisiones. Lleva tus documentos, deberías llevar copias al menos de documentos, todo plastificado, una cuerda, pilas, mecheros o encendedores para hacer fuego y asegurarte de que todo lo que tengas dentro de la mochila esté cubierto, aislado, protegido por plástico con cierres herméticos, llevar algo de dinero, también a veces para canjear, en el caso de que te encuentres con alguien que te quiera robar o lo que sea, pues a veces valora más el dinero que no una barra de pan, pues llevar por si acaso. Eso sería para tener algo básico preparado para en el momento si hubiera un aviso y hay que salir corriendo, ya lo tienes preparado. Entonces eso te da paz. Una mochila para cada miembro de la familia, ¿ok? No te olvides de que si eres mujer, de poner compresas o algo para las reglas y poner ahí provisiones para cubrirte a ese nivel. Ahora bien, en tu casa sería conveniente también tener ahí provisiones de agua potable, agua embotellada para un tiempo, porque podemos sobrevivir bastante tiempo sin comer, pero no sin beber. Entonces, tener ahí un almacén preparada con agua suficiente. Se puede tener botes de alimentos ya cocinados como lentejas, garbanzos, albóndigas, incluso alimentos como la col fermentada, que tiene un gran alto valor nutritivo, pero a la vez es crudo
porque a veces ya cuando uno ya está tanto tiempo comiendo alimentos secos ya cocidos sin vitalidad, los botes de chucrut o sauerkraut, como se llama, es muy típico en Alemania, ¿no? Es la col fermentada, es muy, muy enzimática. Tener botes de miel también preparados y todo tipo de alimento que no requiera cocción, porque como no sabemos si vamos a poder disponer de cocina, de luz, de electricidad, pues hay que tener provisiones por si acaso. Yo soy muy fan del pan dextrinado, que viene en bolsas, ¿no? El pan como los panes que venden como tostadas, esas finas, pues tienen muy, muy larga duración y en un momento dado, pues un arreglo. Si guardas botes de patés, lo que no necesite frigorífico, también es muy fácil. Alimentos en conserva, todo esto va a ser fácil de comer y que sea de abre fácil también. No vayas a tener latas y luego no sabes encontrar un abre latas en ese momento. Es fácil abrir, fácil transportar en el caso de que tengas que salir corriendo con provisiones, metes todo en el coche y que puedas sacar todo rápido. Así que mantas, pilas, si tienes la posibilidad de tener un generador, papel higiénico, mucho papel higiénico, papel de cocina, mantas, compresas y estar ahí con lo básico, pero pensar más lejos. Yo siempre me he puesto, cuando he pensado en esas ocasiones de que, ¿qué podría pasar? He pensado en los refugiados en Grecia, los refugiados de Siria y con los colaboradores que están ahí día y noche conviviendo con ellos, ¿no? He pensado, ¿qué es lo que os ha faltado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha pillado imprevisto? Por ejemplo, no piensas en esos momentos en una plaga de piojos. Entonces, en el caso de que hubiera una evacuación de una ciudad y se juntan las masas, pues con que uno pille piojos, pues vamos, que corren rápido. Entonces, un buen recurso a tener siempre son botellas de vinagre, porque el vinagre enseguida, si hay que quitar piojos, pues te pones una liendrera que no pesa nada dentro y una botellita de vinagre. Y así también es una ayuda, también se puede utilizar para la piel, para el pelo. Me comentaban también, pues, echaban de menos, pues, productos de higiene, tu pasta de dientes, tu cepillo de dientes, tu cremita para la cara. También en el caso de mucha radiación o exposición solar, pues protector solar también es aconsejable. En el caso de que no hubiera frío, si no hiciera frío, sino mucho calor, también esa protección solar, protección para los ojos, gafas de buena calidad, una gorra y luego esas toallas que se pueden comprar que no pesan nada, que son de microfibra, siempre está bien tener a mano. Cambio de calzado en el caso de que tengas que bañarte en algún sitio, las chancletas, las chanclas vienen bien, puedes comprar de poco peso para no ir siempre con las botas de caminar, hay que dejar descansar los pies también. Esto hablando de la parte física, lo que es preparación física, pero luego ya hay la otra parte. ¿Qué pasa normalmente si la gente está en una situación de pánico y avisan de que va a pasar un terremoto o una erupción volcánica o que viene un tsunami o una guerra nuclear inminente? Pues obviamente la gente entra en pánico. Entonces se descontrola el sistema nervioso, la mente se vuelve turbia, la mente no permite las reacciones correctas, la gente se vuelve violenta, la gente sale corriendo a saquear supermercados, ya no piensa en los demás, sino en sobrevivir.
uno es capaz de matar por una barra de pan. Entonces, ¿qué es lo que nos pide una situación así? Una capacidad de reaccionar desde la calma, desde la paz. Hay que cultivarse a nivel espiritual. Hay que tener recursos o herramientas espirituales para simplemente tener la capacidad de sentarse, estar en paz, meditar, preguntar qué toca hacer. La capacidad de recibir mensajes y luego poder salir a informar a la gente, porque cuando tú estás en paz y la gente está en pánico, es más fácil que la gente se dirija a alguien que tenga una capacidad de estar en control y no desbordado de emociones o de reacciones. Cuando enseñamos el curso Zen, damos herramientas para que la gente sepa reaccionar en cualquier situación. La capacidad de reaccionar en circunstancias que pueden ser sumamente peligrosas, pueden ser violentas, pueden ser conflictivas, y cómo ser tú mismo y no entrar en pánico y no reaccionar ante semejantes circunstancias. Pues yo recomendaría a quien escuche este vídeo de buscar la posibilidad de aprender el curso Zen. Le enseñamos de forma totalmente gratuita y gozar y disfrutar de tener una paz con la herramienta, con esos recursos, saber cómo actuar en una situación así. Ya hemos tenido un caso que he comentado en varios cursos, un alumno de Barcelona que estuvo en Sri Lanka durante ese terremoto, ese maremoto, el tsunami que cayó. Y él pudo, pues, primero sobrevivir y luego ayudar a cientos o miles de personas, porque fue incapaz de contar, para ayudarles a sobrevivir utilizando la capacidad. Fue tan emocionante escuchar su testimonio y realmente nos aportó muchísima paz también. De saber en tiempo real, ¿no? Que cómo se siente uno en esas circunstancias. Muy bonito hablar y hablar de la capacidad, hablar del recurso, pero te encuentras en la situación y dices, ay, madre, ahora que toca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide este momento en la evolución del ser humano? Es una llamada al amor, un despertarse al amor. Si conseguimos que la humanidad se despierte a tiempo, no necesitaremos vivir a través de experiencias tan críticas, tan catastróficas. Podremos sobrevivir sin la necesidad de tener que pasar por esas duras lecciones. Lo que pasa en el planeta, lo que pasa en el cosmos, es solo un reflejo de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque aquí dentro tenemos nuestro microcosmos. Y si nuestro microcosmos no está en paz, si no hay armonía, se proyecta ese conflicto allí fuera. Entonces, la llamada al amor, el despertar de la conciencia, el crear una vibración de paz, de alegría, de humanidad, es lo que vamos a transmitir a nivel colectivo y entonces ya podremos decir game over, se acabó, ya hemos entendido la lección. Hemos tenido que llegar hasta este punto en el juego de la vida, de estar en total inconsciencia, perdidos en el laberinto de la experiencia aquí en la Tierra, como niños que han salido ahí al patio a jugar y a descubrir qué puedo hacer hoy, ¿no? ¿Cuánta diversidad hay aquí? Pues vamos a jugar a la vida. Pues si realmente podemos recapitular en estos momentos y pensar, si todo lo que hemos estado haciendo en todo nuestro camino de la vida para llegar hasta aquí, para llegar a esta situación crítica, que ya no sabemos si nos puede sostener más el planeta, ya no sabemos si algún loco va a tocar un botón
e iniciar una guerra nuclear. Ya no sabemos si va a venir un tsunami, un terremoto o si un centro nuclear puede estar afectado y, bueno, ¿cómo se dice?, explotar y luego causar explosiones en cadena en otros centros nucleares que pueden estar cerca. No sabemos lo que puede pasar, no sabemos cómo podría desencadenarse, no sabemos qué sería peor. O sea, que ¿dónde quisieras estar tú si pasara algo así? Pues como no lo sabemos, pues más vale prepararnos. El mero hecho de estar en una vibración, de estar preparados, si pasara mañana o pasado mañana, ya aporta paz, ya aporta esa calma. Si tú tienes paz y calma, tu sistema nervioso está en calma, tu campo magnético estará en calma. Si tienes una vibración de paz, tu campo magnético se expande y se une a otros campos magnéticos. Y todos juntos, siendo uno, al unísono, con esa misma vibración en paz, estaremos cubriendo y protegiendo el campo magnético de la Tierra. Entonces, lo que es aquí abajo también lo es ahí arriba, lo que es ahí arriba también lo es aquí abajo. Y cuando empezamos ya a darnos cuenta de que realmente todos somos uno, pues nos olvidamos de ser yo, mi casa, mi pueblo, mi ciudad, me protejo a mí mismo, ¿no? Empezamos a mirar cómo podemos ayudar a nuestros hermanos por todo el mundo. Si nos unimos en esa conciencia y pensamos, mira, en Chile hay un terremoto o en Argentina hay grandes inundaciones. Desde nuestra parte del mundo, ¿cómo podemos ayudar y colaborar para aligerar el sufrimiento que puede haber en ese sitio? Nos unimos todos y juntos, con esa vibración, creamos aquí como si fuera un globo de protección y así estaremos protegiendo desde el amor incondicional esta parte. Y damos las gracias a nuestros hermanos al otro lado del planeta que han elegido de alguna manera ese sufrimiento para darnos a nosotros la oportunidad de ser mejores versiones de quienes somos realmente y gracias a ellos nosotros también evolucionamos. Entonces, realmente nadie está haciendo favores a nadie ahí fuera. Estamos haciendo el favor a nosotros mismos. Porque, como el otro día en clase, había una alumna CEN en segundo nivel aquí en Madrid, que tuvo una conexión preciosa. Y ella dijo que me había conocido en tiempos atrás a través de un estado de vigilia. Estaba tumbada en la cama, en duerme vela, como se dice, y de repente se le abrió delante de ella, en el techo, pues como si fuera una ventana o un cuadro, una nube, y dice, Susan, es que te vi, te asomaste ahí y dijiste, ¿no te acuerdas de mí? Y ella decía, es que yo no me acuerdo, y yo no sé, ¿y tú quién eres, no? Y le dije, ¿no te acuerdas de mí? Que éramos hermanas en las Pléyades. Y ella dijo, ¿será verdad? Pero no estoy dormida, no estoy soñando, esto es real. Y por la vista dice que le dije, búscame. Entonces, al día siguiente, cuando abrió internet, pues de repente me reconoció y anunciaba el curso Zen, pero luego recibí un mensaje, no esperes el curso Zen, que hay un reset colectivo en Ecocentro. Y ahí se presentó antes, y ahí nos conocimos y no esperó nada. Obviamente sacó su ticket para el curso Zen. Pues durante el curso Zen tuvo una conexión con el fundador de la enseñanza, quien falleció en 1924, y tuvieron ahí una experiencia, una charla, y le transmitió un mensaje. Y dijo, más o menos en estas palabras, que cada ser humano tiene que saber que en estos momentos tenemos que despertarnos al amor universal. Tenemos que estar en conciencia de quiénes somos realmente, que vienen tiempos maravillosos, viene una nueva era y tenemos que estar cualificados y preparados para hacer esa transición a esta nueva experiencia. Todo esto lo he redactado en el nuevo libro que va a salir dentro de unas semanas.
Entonces, vamos a entrar en una nueva era, que es la era dorada. Pero hay que cualificarse para estar en esa era, porque esa era es una nueva versión del ser humano, una versión que se basa sobre el amor incondicional, es una nueva frecuencia, seres humanos con altas capacidades, como lo éramos en los tiempos de Atlántida, con alta tecnología, altas capacidades, capacidades extrasensoriales, y vamos a vivir unas experiencias multidimensionales. Pero hay que cualificarse. Cada uno va a cultivar desde ahora en adelante, como si hiciéramos un borrón y cuenta nueva de todo lo vivido de antes, lo cancelamos como si no hubiese existido. Es como si nos perdonasen todos nuestros pecados y nos dicen, va, venga, un reset. Vamos a empezar desde cero, ¿vale? A partir de ahora, cualifícate para ser un nuevo habitante de esa nueva versión o ese nuevo mundo que nos está esperando. Bueno, eso significa que vibra en amor, vibra con toda la esencia de quién eres tú realmente, a pesar de todo tu pasado, ¿no? Una oportunidad para ser como si fuera un ángel. Y según tus créditos, lo que vayas acumulando, así irás diseñando esa parcela que te asigna en ese nuevo mundo. Una parcelita donde vas a construir y hacer tu casa con tu diseño y será de acuerdo o de acorde con lo que es tu vibración, lo que vayas a cultivar. Pero que no todo el mundo va a llegar, no todo el mundo va a ser capaz de conseguir la frecuencia o la vibración necesaria para entrar y adquirir esa parcela con nombre propio. Así que a tenerlo muy en cuenta. Vamos a estar ahí vibrando en esa frecuencia, vamos a intentar ser seres humanos con todas esas altas cualidades que nos corresponden, recordar y disfrutar. Y vamos a dejar de lado los egos, la arrogancia, la ambición, ambición de poder sobre todo, y ser sencillos, empezar desde cero. Practicar el perdón, la entrega, el servicio con amor, desde la sencillez. No hace falta hacer grandes obras de nada, ni sacrificarse, ni hacerse víctima de nada. Simplemente es un reinicio. Y lo que ella transmitió con tanto cariño fue un mensaje muy alentador, como diciendo, que si lo has hecho tan mal y piensas, qué mochila tan pesada que llevo encima, como para liberarme de toda esa carga de conciencia, esa culpa, pues que ya se quitó. Olvídate, empieza de nuevo. Es una nueva oportunidad. Pues en el fin de semana justo coincidió también con el aniversario de 100 años desde la aparición de Fátima. Así que recuerdo que me iba para casa después de los reces el sábado y vi una imagen increíble en el cielo de una nube muy, muy, muy especial, y saqué la foto con pasión de lo que había visto. De hecho, la foto la publiqué en Instagram, si queréis mirarla ahí, Susan Powell 222 en Instagram. Y fue algo tan mágico, porque luego en la tarde la chica nos contó la experiencia y luego até cabos también, predicciones de Fátima, que cuando pensamos en lo que ella canalizó, transmitió a esos niños inocentes y todo lo que está pasando, pues realmente tiene mucha coherencia con estos tiempos. Así que si queremos tomarlo desde la conciencia, despertándonos, viviendo en esa versión de seres humanos que queremos ser realmente, tenemos la oportunidad de aliviar o suavizar todas aquellas cosas que se están transmitiendo en nuestro entorno. Si echamos la culpa a por ejemplo, el gobierno, no,
Dentro de nosotros mismos, cada uno es una parcelita de ese gobierno. Lo que se está manifestando ahí fuera está dentro de cada uno de nosotros. Ese tsunami o ese terremoto que vemos ahí proyectado ahí fuera también está dentro de nosotros mismos. Esa violencia, esa guerra y todo. ¿Por qué no lo cambiamos? La única manera, y lo que piden nuestros hermanos cósmicos, ¿no? Mientras se asoman ahí por el balcón mirando abajo como diciendo, vamos, despertaos, ya es hora, despertad, humanos, ha llegado la hora. Y cuando escuché hoy la noticia de una persona muy querida que comentó, mire Susan, mi nieto de 4 años ha dicho, se acaba el tiempo, abuelita, se acaba el tiempo. Al igual que recibió Joana la noche antes de su cumpleaños del 15 de enero, cuando tuve esa experiencia que expliqué en varias charlas ya y también en el nuevo libro, que por cierto se llama Despertad Humanos, ha llegado la hora, pues el mensaje era, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Ese tiempo que estamos viviendo prestado o tiempo extra, tiempo regalado desde el fin del calendario maya del 21 del 12, del 2012, que de hecho ya se acabó, pues todo lo que estamos viviendo a partir de entonces es tiempo regalado. Hemos estado pidiendo más tiempo, ¿más tiempo? ¿Más tiempo para qué? Más tiempo para preparar a más gente, más tiempo para poder dar las herramientas para que la gente se despierte, ya, que se dé cuenta de que estamos aquí viviendo realmente en un paraíso, pero que nos hemos olvidado de quiénes somos realmente y que si nos reconocemos como seres humanos viviendo una experiencia aquí en la tierra, pero reconociéndonos como seres espirituales actuando como humanos y volviendo atrás en los tiempos, recordando de cuando éramos atlantes, cuando éramos lemurianos, cuando en todas las eras somos los mismos, o muchos de nosotros somos los mismos, que estamos repitiendo la historia para mejorar la especie. Pero ya está bien de darle tantas vueltas que necesitamos ya volver a casa. Y volver a casa es ese lugar tan increíble, ese nuevo mundo que nos está esperando. Queremos estar cualificados para llegar ahí, porque si no, tocará seguir evolucionando en otras partes del sistema solar o del universo o del multiverso, pero tenemos la oportunidad de ir a casa y disfrutar de esa parcelita, de ese lugar tan mágico que me hace recordar la película Nuestro Hogar. Maravillosa película, es la imagen que yo recuerdo tantas veces cuando he visitado ese lugar o esa vegetación tan increíble en ese nuevo mundo. El recuerdo más impactante era de llegar ahí y ver un árbol de uvas gigantes doradas así, y quedarme delante pensando, ¿cómo voy a pegar un bocado en una uva tan gigante? Uvas doradas, inmensas, jugosas. Recuerdo que cuando volví de ese sueño lúcido, que se lo comenté a mi maestro, ¿cómo puede haber uvas tan increíbles en ese lugar? Ese lugar de 2 soles. Nunca es de noche. Cuando se pone un sol, se levanta otro sol. Una temperatura perfecta. Todos ahí teníamos una edad. No había gente mayor, gente vieja. Teníamos como 26 años, 28 años, no más. Nadie tenía enfermedades. Gozábamos de luz solar, gozábamos. Si queríamos comer, comíamos. Nos podíamos comunicar verbalmente o telepáticamente. Era todo amor, sentir, sonreír, música, baile, felicidad. Estaban hasta nuestras mascotas ahí. Qué sorpresa de encontrarte con lo que más querías en este mundo. Tu gente querida, los niños, la gente feliz. Un lugar de plena conciencia. Todavía estamos a tiempo para hacer esa transición de cambiar
En la Tierra tiene que hacer su tránsito, tiene que hacer su proceso. Estamos evolucionando con la Tierra, tiene que elevarse la Tierra y nosotros preferiblemente con ella. Estamos ahí para formar parte de ese proceso en conjunto. Así que el mensaje del nuevo libro es un mensaje muy positivo, muy amoroso, pero también expongo todo lo que estamos conviviendo juntos como humanidad con también nuestros hermanos cósmicos, con nuestra familia cósmica, todo el conjunto de lo que es abajo y también lo que es arriba. Cómo nos invitan también a hacer ese proceso de forma consciente, cómo ser tú, cómo evolucionar, cómo llegar a gozar de un estado de conciencia desde la paz, cómo superar tus pruebas y cómo hacer que este mundo realmente sea lo que tanto soñamos para todos. Así que dentro de unas semanas, quizás a mediados de junio, al menos aquí en España, vamos a tener el libro y un mes más tarde seguramente en Latinoamérica, para que lo podáis disfrutar. Así que ese es el mensaje. Gran sorpresa tuve este fin de semana en el evento Being One, cuando tuve la oportunidad increíble de poder compartir y sentarme en un escenario con uno de mis ídolos tan increíbles, que era Neale Donald Walsch, para el autor de la trilogía Conversaciones con Dios. Y comentar que había acabado de escribir ese libro y él me dijo, yo también he escrito un libro que se llama Awaken the Species, ¿no? Conversations with God, Conversaciones con Dios, despertar la especie, Y yo acabo de escribir un libro que se llama, ¿no? Casi igual. Y cuando lo comenté en el escenario, los dos nos quedamos ahí mirando como que dice, ¿qué? ¿Cómo? Y ahí está. Le comenté que qué curioso, porque acababa de pedirle a mi padre, habiendo visto escasos días antes que había sacado un nuevo libro de la trilogía Conversaciones con Dios, le mandé un WhatsApp a mi padre y le dije, por favor, envíame un libro, porque hace años y años leí ese libro y me aportó tanto, fue mi inicio y deseaba tanto pues pillar pues un poquito más. Pero como pasó todo lo que pasó en el congreso, en el foro de Being One, el universo tenía ahí un as en la manga y una sorpresa para mí. Y el regalo fue, al final, el poderme sentar en el escenario con Donald Walsch, poderle dar un abrazo después, intercambiar y mirarnos a los ojos. Y le sentía casi como una figura de padre. Teníamos tanto sentir, teníamos ahí una conexión maravillosa, mágica. Y bueno, pues a través de Mindalia vais a poder ver esa entrevista, bueno, esa charlita que tuvimos ahí en el escenario juntos. Y por eso yo siempre digo, desde un formato así de positivismo, siempre buscar la magia en todo, que nada es accidental, nada es casual. Aunque algo parezca un caos, tiene un porqué, tiene un sentido y hay que simplemente ponerse en el modo GPS humano y prepararte para recalcular cuando las cosas no están saliendo como a ti te gustaría o piensas que deberían estar saliendo. En vez de ponerte ahí a hacer la pataleta y protestar y criticar y juzgar y señalar y estar ahí en modo negativo, decir, pues por algo será, no sé, acepto, dejo pasar y luego ves que al final dices, ves cómo tenía que ser. Así que con todo este proceso planetario, lo que vamos a estar viviendo ahora, desde la aceptación, la calma, la paz, cultiva esa parte espiritual, ¿no? Y ves adentro. Cuida tu cuerpo físico también. Necesitarás estar fuerte, porque si hay que hacer una caminata larga, que tu cuerpo pueda aguantarte, quizás subiendo montaña arriba un buen rato y con una mochila y posiblemente bajo lluvia y con viento y caminando en barro.
Así que trabájate tu físico, haz ejercicio, muévete y tener también una vida saludable. En el caso de que hubiera algún problema de radiación, muy necesario tener el cuerpo cargado de polo positivo. En el nuevo libro también he puesto un listado de alimentos de polo positivo para poder tener polo positivo al máximo, porque la radiación es 100% polo negativo. Polo negativo es expansión, es explosión, con lo cual necesitamos lo opuesto en el cuerpo, una buena carga de polo positivo, que es lo que es contracción. Si pensamos polo negativo es expansión, tumores, quistes, hinchazón, retención de líquidos, toda esa hinchazón es exceso de polo negativo. Si tienes un cuerpo bien compacto y duro, tienes un cuerpo de polo positivo, que tiene que estar fuerte aunque estés delgado. Así que la dieta del arroz rojo con comasio sería bueno pues hacerlo quizás 3 días cada mes, si quieres más, o ingerir muchos alimentos de polo positivo en tu dieta para asegurarte que tengas un buen depósito de positivo. Entonces, si hubiera algún tipo de contaminación por radiación, pues tu cuerpo no va a sufrir los efectos adversos tanto como una persona que tiene el cuerpo en polo negativo. Y en muchos sueños, he tenido muchos sueños con gente por la calle, con charcos de vómito, la gente muy malita. Y cuando preguntaba a mi maestro por qué sueño tanto con eso, y dice, posibles, cuando soñamos algo, está dentro del programa como una posibilidad, una opción. Posible contaminación de radiación nuclear. ¿Ok? Así que más vale prevenir que luego sufrirlo. Por eso digo que podemos hacer tanto para estar preparados. También otra cosa que se me ocurre ahora para meter en la mochila o tener en casa buenas provisiones de supraalimentos. Todos esos alimentos que están de moda, que vienen en bolsas y vienen en tabletas, como la clorela, ¿no? Y las bayas, sobre todo, tienen muchas vitaminas, muchos antioxidantes, también son grandes protecciones contra radiación. Tener aloe vera en tubos de aloe vera, en caso de quemaduras, se puede aplicar directamente, y aloe vera también para comer. Bueno, pues ya os he dado bastante información, espero que nos haya dado un dolor de cabeza. Por el momento ya son las 10 menos 5 aquí en España, ha pasado casi 1 hora, lo siento, pero creí que era importante añadir esos datos. Así que vamos a abrir para preguntas en este momento, ¿te parece? Bien, pues bueno, son preguntas muy parecidas que a todos, digamos, que tienen la inquietud de saber si el sueño, hay algunos que dicen me siento muy cansada, por las noches no puedo dormir, no descanso, otros que dicen que tienen parálisis del sueño, que incluso tienen taquicardias, si esto tiene que ver con estos cambios que van a suceder. Sí, por supuesto que sí. Y muchas más cosas que la gente puede estar sufriendo. El mayor impacto que podemos estar recibiendo, sobre todo de contaminación electromagnética, afecta también el campo magnético del ser humano. Todas las ondas, rayos, aparte de lo que nos está mandando el sol, esas explosiones solares también impactan sobre el sistema nervioso del ser humano. Por eso, más cansancio, mucha gente con depresión, síntomas como alergias, reacciones en la piel, trastornos digestivos, falta de concentración, pérdida de memoria. Por eso la necesidad de, por ejemplo, en el curso Zen enseñamos las respiraciones con conciencia, que es lo que nos van a facilitar la posibilidad de cerrar, sellar, proteger nuestro campo magnético. Entonces, cualquier cosa exterior a nuestro campo magnético no podrá penetrar, con lo cual no nos puede infectar ningún tipo de frecuencia ni vibración.
será nuestra protección general, porque esa frecuencia que utilizamos es la frecuencia basada en el amor incondicional, que es la mayor protección. Así que yo aconsejaría, si pudiesen, pues pedir un reset a nuestros compañeros para limpiar ese campo magnético, limpiar el cuerpo mental, limpiar de esas infecciones multidimensionales que pueden también estar ahí causando esa pesadez. Sería muy aconsejable que pudiesen aprender para tener la herramienta para estar preparados. Sí. Bien, pues dice Sergio desde España, si el Sol con sus vibraciones irradia luz solar a la Luna, ¿ese residuo de luz que nos ilumina en la noche también afectará de alguna manera? ¿Qué cambios producirá en la Luna? El Sol, el impacto que crea sobre el campo magnético de la Tierra, como la Tierra está en constante rotación, pues estará afectando todo el campo magnético a la vez, no solo la parte donde está brillando en ese momento. Entonces, en la Luna, desde otro lado, puede recibir el reflejo del Sol, pero es mayor el impacto que hace dentro del campo magnético porque el campo magnético de la Tierra está muy debilitado. Entonces, lo que puede reflejarse en la Luna, luego impactar sobre nosotros desde la Luna, es muy menor en general en comparación con lo que nos podía afectar directamente, viniendo directamente desde el Sol. La Luna luego hay que contemplar, que también si investigamos un poquito más, si realmente es un astro o si es una satélite que fue colocada ahí. Si queréis mirar más, podéis ver la investigación de David Icke, que compartí con él hace bastantes años, que él, según sus teorías o de George Cavasilas, de hecho la Luna fue quitada fuera de órbita hace tiempo y que realmente lo que está ahí, por eso no se ve la parte detrás de la Luna, sino que lo contempla más como un satélite. Y por eso hay tanta actividad y movimientos dentro y fuera de la supuesta luna. Luna, no luna. Es para volverse lunático con ese tipo de información, pero se puede investigar para ir más lejos. Bueno, pues continuamos. Dice Fabiola desde Colombia, ¿qué podemos o debemos hacer las personas que hemos recibido las señales 11.11 o todas estas sincronicidades? Sí. Estas coordenadas o estas señales son las señales que mucha gente está recibiendo. Son frecuencias que estamos pasando por diferentes etapas en la evolución y estamos prestando atención. No hay ninguna casualidad, ¿no? Son mensajes espirituales, yo les llamo como coordenadas. Cada uno viene de una familia cósmica de distintas partes del universo. Cada uno tiene sus propias señales o qué es lo que resuena contigo. Hay personas que dicen, pues a mí no me dice nada. Y otras personas dicen, qué curioso, cada vez que abro el móvil son números pares, así, ¿no? Con 22, 22, 11, 11, o Capicúa, ¿no? 12, 21, o números consecutivos, ¿no? 2, 2, 3, 3. Pero no solo el móvil, sino también en matrículas de coches o en números de teléfono o simplemente paseando por la calle de repente ves números de puertas. Todo eso lo explico en el libro Atrévete a ser tu maestro, en un capítulo que habla sobre las señales. Así que cada uno sabrá qué es lo que resuena. Pero cada vez que ves una señal que resuene contigo, en el momento que captes esa señal, no es cuestión de decirte, mira, otra vez, mira, le saco una foto y ya está. Ahora es cuestión de decir, ¿qué estaba yo pensando, diciendo, sintiendo en el momento cuando apareció la señal? ¿Por qué estoy recibiendo esta señal en ese momento? ¿Quién se está comunicando conmigo? ¿O es tu propio ser que te dice, toma, despierta, presta atención, ves la misma señal otra vez?
A ver si te das cuenta de que quiero que te escuches, porque quizás soy yo que te estoy poniendo información en tu cabeza, tu propio ser que se comunica contigo y te dice, levántate, agarra ese libro y abre la página 120, ¿vale? Y tú piensas que eres tú y de repente, pues, sale el número en tu móvil y dices, qué casualidad. Y no le das ninguna importancia. Entonces, en el momento que veas la señal, stop. Piensa, pregúntate, ¿por qué ahora? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que yo estaba pensando en ese momento? Y luego te sorprenderás. Es una manera, nuestros hermanos cósmicos están constantemente buscando la manera de comunicarse con nosotros. Porque en el caso de que tuviera que pasar algo en el planeta Tierra, necesitan a humanos despiertos, conectados, no a Internet precisamente, sino quitando el polvo de la antena, los necesitan conectados para comunicarse, para darles instrucciones o informaciones. Pero si todo el mundo está desconectado, ¿cómo nos pueden avisar? Entonces tenemos la manera de estar conectados para poder recibir la información, órdenes o instrucciones, para coordinarnos, para poder actuar de una forma coherente en cuanto a casos de catástrofes o necesidad de movilizar mucha gente en una dirección para alejar a la gente de un peligro. Por eso, cuantos más, mejor. Bien, pues continuamos. Dice Dana desde Colombia. Se ha dicho que para que la humanidad cambie totalmente se requieren al menos 40 años. ¿Qué opinas? ¿Se requiere tanto tiempo para que todos cambiemos? No hay tiempo, no queda tiempo. Como dijo el niño de 4 años, como dijo mi hija, como están diciendo muchas personas ahora, incluso Neil Donald Walsh, ¿no? Awaken the species, despierta la humanidad, la especie. No hay tiempo, no queda tiempo. No tenemos tiempo para estar ahora entretenidos con distracciones. Tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, para cultivar nuestra conciencia, nuestra espiritualidad, para saber reaccionar. No son tiempos ya de estar perdidos y entretenidos, ni distraídos. No hay tiempo, ya no hay tiempo, no queda tiempo. Ese es el mensaje continuamente que está llegando. No hay tiempo. Por eso estamos teniendo esta conversación ahora. Hemos comprado ya tiempo hasta aquí. Pero bueno, a ver si todavía podemos gozar de más preparación. Bueno, pues Elisa pregunta, bueno, ¿y para cuándo vienen estos cambios? ¿Hay alguna fecha prevista? No hay fecha prevista, porque no sabemos. ¿Y si mañana un loco aprieta un botón y se dispara ahí una guerra nuclear? No sabemos. No sabemos si va a caer un meteorito. No sabemos si vamos a entrar en el cinturón de asteroides. No sabemos si va a haber un terremoto mañana. No sabemos. Puede pasar algo muy leve a nivel general o puede pasar algo grave. Puede ser obra de un hombre o puede ser obra del universo o del mismo planeta Tierra que está en transformación. Pase lo que pase, no sabemos si el grado puede ser tan increíble que tenga que haber una evacuación planetaria. Porque si va a haber, por ejemplo, una tercera guerra mundial y porque alguien toca un botón, pues si otro dice, tú tocas un botón, pues yo también, y otro también. Entonces, ¿qué puede pasar con el planeta Tierra? ¿Cómo puede sobrevivir una masiva guerra nuclear? Es imposible. Pues en ese caso, nuestros hermanos cósmicos tendrían que intervenir, cuando normalmente ellos viven a la distancia, observando, no pueden intervenir, no pueden tomar decisiones, no pueden interactuar con nosotros para cambiar nuestro programa, pero sí que intervienen en el caso de que pudiera haber una mayor trascendencia o un impacto mayor que pudiera causar un daño por completo al planeta.
sea que ya interactúan cuando hay un daño inminente, por ejemplo, por un misil nuclear. Pues cuántas veces hemos escuchado que un misil de repente se ha desviado y no ha llegado aquí. O si venía un asteroide al planeta Tierra y de repente pues se disipó o se explotó antes de llegar a nuestra atmósfera. Sí que ha habido intervenciones, pero no pueden tomar decisiones por nosotros. Solo en el caso de que no queda más opción que provocar una evacuación planetaria. Y si eso fuera necesario, intervendrían rapidísimo. Rapidísimo. En segundos ya estaría hecho ese trabajo. Ya están más que preparados. Son nuestros hermanos cósmicos de nuestra familia cósmica o familias cósmicas. Okay. Bueno, pues dice Gina desde Colombia, al prepararnos para posibles desastres, ¿no lo estamos creando al mismo tiempo? Ok, cuando estamos creando una vibración de estar preparados, nos aporta paz. Si algo puede pasar y no estás preparado, estarás en constante pánico. Pero el mero hecho de estar como las hormiguitas, trabajando, preparando, estamos a nivel de conciencia con tranquilidad y paz y estamos actuando, no estamos dormidos esperando que se nos caiga encima. El hecho de generar esa paz, de estar unidos y trabajando y preparados para lo que pueda venir, de hecho lo que hace es alejar. Si estamos vibrando en miedo por lo que puede venir y no hacemos nada, estamos atrayendo y de hecho estamos expuestos a que nos dé de frente. Entonces, esa es la diferencia. No estamos generando una vibración para atraer, para que venga, sino pacíficamente nos estamos preparando para estar preparados en el caso de que tuviera que pasar algo, ya estamos listos. Bien, pues dice Marta desde Nueva York, ¿cómo preparar a un niño de 7 años con déficit de atención para todos estos acontecimientos y para prepararlo también espiritualmente? Un niño con 7 años sabrá hacer mejor que un adulto inconsciente, un adulto no preparado. Por eso digo, ¿por qué ese niño de 4 años dijo, se acaba el tiempo? Se acabó el tiempo. Porque el adulto no lo sabía, el niño sí. Los niños inocentes ya saben manejar esas situaciones. De hecho, son ellos que reconfortan a los adultos, ¿no? Tantas veces como que he escuchado a compañeros o compañeras que están ahí con los refugiados que dicen, es que alucinarías de cómo actúan los niños, mejor que los adultos en situaciones donde se aglomeran las masas en una situación así. Ellos tienen la sabiduría, ellos saben a lo que han venido, están más cerca de la fuente que nosotros, están más conectados y ellos todavía siguen creyendo en su ángel de la guarda y pueden escuchar y atender y actuar sobre lo que está diciendo su ángel de la guarda. He escuchado historias de niños que van a subirse a un avión con sus padres o con un padre. Recuerdo el caso de un niño que subía con su padre y cuando llega a la puerta del avión, el niño empezó a gritar, no, 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 se va a caer el avión, va a chocar, va a caerse. Que no, y montó tal pataleta que al final tuvo que retirarse, se negó a subirse al avión y luego efectivamente ese avión se cayó. ¿Ok? Entonces ellos tienen ese sexto sentido, ese sentir, y ellos, tenemos que escuchar ahora a los niños. Ellos nos van a aportar mucha información. Mira la inocencia que tienen, mira los animales, nuestras mascotas. Si va a pasar algo, lo saben antes, incluso a veces días antes, porque son sensitivos, captan la frecuencia, la vibración del planeta, saben cuándo va a haber un terremoto. ¿Y qué hacen? Se van corriendo, se van montaña arriba. Por eso en la naturaleza, cuando va a pasar algo así, tú vives en el campo o en la naturaleza, la gente que está en países donde están acostumbrados a terremotos observan a los animales y cuando ven que los animales empiezan a irse montaña arriba, pues los siguen
porque saben los sitios mejores donde abrigarse del tiempo, ¿no? De lo que viene. Bueno, pues pregunta Tani, dice, ¿se sabe geográficamente dónde habrá más impacto? No, no sabemos, porque como no sabemos lo que puede pasar, en el libro hablé de todas, muchas posibilidades de cómo pueden desencadenarse todo, ¿no? Pero no sabemos en qué orden, no sabemos cuál será el impacto, porque cada día estamos co-creando como colectivo ese juego, de la humanidad aquí en el planeta Tierra. Si nos despertamos a tiempo, el impacto será menor. Puede ser una parte de la Tierra que se afecte y nos vamos todos a la otra parte mientras tanto se recupere, pues ahí habrá una intervención también de nuestros hermanos cósmicos para llevarnos a un lugar seguro mientras un lugar esté afectado. Entonces, hay mucha información ahí en el libro. Tengo aquí a mi lado también un libro que compré hace unos pocos meses. Se llama I Am America, es un atlas de cómo quedará la Tierra cuando vengan el tiempo de la era dorada. ¿Cómo quedará la Tierra? Incluso hay un mapa, entonces señala las nuevas ciudades de la Edad Dorada con sus nombres y todo. Y me alegré de ver que Madrid, o al lado de Madrid, hay una ciudad dorada, ¿no? De la era dorada. Es un libro fascinante. Este trabajo que hace esta autora, que se llama Lori Adaile Toy, o Lori Adaile Toy, de I Am America serie, lo puedo poner en el blog o debajo del vídeo si queréis. Mi maestro, cuando vivía en Phoenix, Arizona, pues yo fui a visitarle ahí en una ocasión y él me entregó unos libros de esta autora y me dijo, y me mostró el atlas, el mapa de cómo quedaría el mundo hecho por la investigación que ha canalizado esa señora. Él intervino también con esa información a nivel multidimensional, canalizando a través de ella. Tenía ese gran mapa en el salón de su casa en aquel entonces. Entonces, yo, después de su partida hace 12 años, pues seguí investigando, contacté con la autora del libro, la que canaliza, y le comenté lo que había vivido también con mi maestro a ese nivel, y ella está en Phoenix, Arizona. Me dijo pues que tenía una nueva versión del mapa de cómo quedaría el mundo, porque fíjate que había habido una transición, una transformación más bien en la conciencia de la humanidad y eso hacía que se modificara también el mundo, cómo sería el mundo en aquel entonces, para mejor, obviamente. Entonces me dijo, espérate porque no compres el atlas porque lo estoy transformando y a través de este libro, I Am America, saca parcelitas de cada parte del planeta y ahí pone cómo quedará la Tierra, qué estará debajo del agua y qué estará encima. En su día, nuestro maestro nos comentó, estamos hablando de hace 25 años, en aquel entonces nos parecía casi ciencia ficción, nos hablaba del resurgimiento de la Atlántida, vuestros hermanos atlantes, que también fuimos nosotros en aquel entonces. La Atlántida, cuando se perdió, se hundió. Entonces, él nos hablaba de cómo iba a resurgir la Atlántida. Decía, lo que está abajo subirá y lo que está arriba bajará. No del todo, pero sí que iba a resurgir la Atlántida. Y de hecho, hace 5 años fue mi hija que dijo, mamá, nos tenemos que alejar de la costa. Estábamos viviendo en Barcelona y dice, tenemos que ir tierra adentro. Y yo preguntaba, ¿por qué? Y dice, porque va a subir, en sus palabras en aquel entonces, ¿no? Va a subir Atlántida y va a traer consigo pues una gran ola gigante. Entonces estamos hablando de
de la gran ola. Salió un documental hace poquito que está aquí en Madrid, también en diferentes partes de España, en pequeños cines, ¿no? Que se llama La Gran Ola. Y es un documental sobre esa posibilidad de la gran ola. No es cuestión de alarmarse y salir corriendo. Yo siempre digo, si tuviera que venir esa gran ola, resurgimiento de Atlántida, es porque va a pasar algo maravilloso. La Tierra está transformándose y también nuestros hermanos van a darse a conocer. Si estuviste ahí en Atlántida y tienes miedo de ahogarte, ahora si tienes miedo del agua, seguramente fuiste una de las personas que se quedó bajo el agua en Atlántida. Mucha gente tiene mucho miedo del agua y no sabe por qué, ¿no? Pues llegará algún momento cuando sí, eso va a pasar, pero no sabemos cuándo. No sabemos si será mañana, no sabemos si será dentro. Llevamos aquí casi 5 años, 4 años y medio aquí en Madrid y todo dentro de normalidad. Y yo voy y vengo a Barcelona sin miedo. Y cuando estoy ahí, algunas personas me dicen, ¿y la ola qué? Digo, mira, nunca sabes. No soy yo la única que sueña con una ola. Cantidad de alumnos que se acercan y dicen, ¿qué tiene que ver el agua con esta enseñanza? Cantidad de gente que me dice, es que he soñado con una ola gigante, pero una ola kilométrica, ¿no? Y una ola que pongo la mano, la sostengo y veo que la gente va corriendo montaña arriba. Pero alumnos de primer nivel, segundo nivel, gente que no ha hecho ni siquiera la enseñanza, mucha gente sueña con mucho agua, mucho barro, y eso forma parte de una posibilidad dentro del programa del colectivo, una posibilidad que puede modificarse. Si sueñas algo, eso significa que según lo que estés vibrando en ese momento, o la humanidad esté vibrando en ese momento, cabe esa posibilidad de que pase en el programa. Pero si sueñas otra cosa, que también puede pasar esa otra cosa. Todo es hipotético. Entonces, en el día de hoy estamos co-creando lo que puede pasar mañana, pasado mañana, pasado mañana. Si hoy hacemos ese clic, ese cambio de conciencia, si nos despertamos, si creamos esa masa crítica, llegamos, game over, se acabó, lo conseguimos, ya está, ¿no? Entonces, que incluso en la misma Biblia hablan de los 144.000 elegidos, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu papel? ¿Vas a sentarte a llorar, temblar de miedo y pensar mi casa, mi familia, mi ropa, mis bienes, mi dinero, mi cuenta bancaria, ¿no? ¿O vas a decir, estoy preparado para ayudar a servir? En el caso de que pasara algo, estás listo para servir. Y me hace recordar una alumna en Barcelona hace un montón de años ya, que durante su meditación, esto lo cuento en el libro, durante su meditación de repente abre los ojos y me queda mirando como diciendo, ¡oh! Lo que he visto. Entonces, cuando terminamos la clase, se acerca y dice, dentro de mi meditación, me sacas tú de la meditación y me llevas a un balcón arriba en el cosmos que mira sobre Barcelona. Entonces, de repente veo que viene una ola gigante y cubre toda la ciudad y solo se veían los picos de la Sagrada Familia, de la catedral y algunos edificios más altos. Entonces, desde ahí arriba estaba el Señor Fundador, estabas tú y estabais conmigo hablando. Y el Señor Fundador de la enseñanza dijo, ¿ahora entiendes por qué estás aprendiendo esta enseñanza? Y en ese momento ella ve cómo sale del agua luces, muchas luces por toda Barcelona, que luego se convirtieron en personas que eran realmente alumnos Zen, que salían a ayudar a las personas que estaban en apuro de agua, ahogándose, golpeadas, desmayadas o lo que fuera. Y ella estaba tan fascinada, estaba con los ojos como platos, como diciendo, he visto cómo todo se transforma y entiendo ahora por qué estoy aprendiendo esta enseñanza para ayudar a la humanidad.
Entonces, esas grandes capacidades que utilizamos para ayudar incondicionalmente, con amor, sin cobrar, es solo para recordar al ser humano lo que le pertenece. Yo, de hecho, siempre digo en las clases, es que yo no enseño nada, solo doy las herramientas para ayudar a recordar quiénes somos realmente. Y con esa capacidad la utilizas para discernir, para conectarte contigo mismo, para ir adentro, para recordar tu programa y el programa del colectivo, de la humanidad. Nuestra historia de la humanidad está dentro de nuestro disco duro, en la sede de nuestro alma, ahí en nuestro chakra 4, donde está todo grabado. Y la información que estoy aportando ahora, también toda está ahí dentro. Puedes sacar esa información a través de tus sueños, a través de meditación, a través de expansión de conciencia, momentos de mayor lucidez, cuando de repente, wow, te viene el flash, ¿no? Y dices, wow, lo que se me ha ocurrido ahora. Y nos dan toda la información, las herramientas. De hecho, si tiene que pasar algo gordo, tendremos 3 días de aviso. Tendremos tiempo para alertar. Pero ¿quién va a creer a un loco o a una loca? Si das una información, tienes que ser una persona con una lucidez, una persona con una capacidad o una credibilidad para luego ya que la gente te tome en serio, ¿no? De todas formas, los alumnos Zen están ya preparados y quizás ni siquiera se imaginan el impacto de su capacidad ni de su conciencia hasta que no pase algo más gordo, ¿no? Algo contundente, que es cuando van a brillar con todos sus colores. En ese momento, si pasara algo y tuviera que haber un movimiento de masas, esos alumnos, si todavía están manteniendo su capacidad y su conciencia, serán como faros, ¿no? La gente, sin saber por qué, les seguirán y serán guiados para llevar a la gente a zonas de mayor apoyo o de seguridad, o alejando a la gente de posibles peligros. Pero los alumnos todavía ni saben lo que tienen entre manos, ni se imaginan todo lo que van a poder hacer, porque todos los motores, digamos, se pondrán en marcha y la capacidad se sentirá desde la conciencia y desde la intención. Porque ya no estamos hablando de niveles, ¿no? No estaremos hablando de primer nivel o segundo nivel, ni estaremos hablando de 30% de capacidad ni 60% de capacidad. Estaremos hablando de conciencia e intención. En ese momento, si tú eres una persona que estás con una voluntad de ayudar, estás con ausencia realmente de miedo, estás en paz y confiarás plenamente en tu capacidad, vas a ser una persona que estará con un canal libre y disponible para que nuestros hermanos cósmicos realmente nos puedan utilizar para poder hacer lo que realmente hemos venido a hacer. Yo os puedo transmitir que vamos a vivir momentos espectaculares, maravillosos, gloriosos. Vamos a vernos con todos nuestros colores como seres humanos, los que están ahí listos para este movimiento, y son momentos para desear vivir, porque estamos en un momento de la humanidad increíble y muchos que no están aquí desearían estar aquí para vivir lo que vamos a vivir. Así que yo os invito a vibrar fuera del miedo, estar preparados, pero no estar en modo miedo, prepararse a los niveles que hemos comentado y estar en paz, y ya está. Eso es lo que os puedo transmitir, nada que temer. Bueno, pues gracias, Susan. Esta ha sido la última pregunta, ya estamos muy justitos de tiempo. Muchas gracias